Sí, bueno. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentas y contentos de tener a María Montenegro el día de hoy a cargo de la conferencia de clausura titulada Cuando los archivos no son suficientes, afectos, evidencia e intemporalidades anticoloniales en políticas de reconocimiento y territorio. Con esta charla damos por concluida las jornadas de archivos, museos e historia pública, usos del pasado a través de instituciones y comunidades. Esta charla culmina de alguna manera un proceso que vinimos desarrollando durante el año 2025 en relación con la historia pública. Y hoy día la doctora María Montenegro nos va a hablar de sus experiencias en archivos en los Estados Unidos. La doctora María Montenegro es académica de archivística, crítica originaria de lo que hoy se conoce como Chile o el Mapu, vive en territorios no cedidos de los pueblos, naciones, bueno, perdón mi pronunciación, Topwa, Xusma y Tataviam, colonizados como Los Ángeles, California, y trabaja en territorio Achamen lo siento, como profesor asistente en el Departamento de Estudios Globales de la Universidad de California, Irvine. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando y colaborando con pueblos indígenas en contextos comunitarios, museísticos, archivísticos y legales. Su investigación examina las dinámicas entre la indigeneidad, el colonialismo y el asentamiento interno y las políticas estatales de reconocimiento y representación en las Américas. Usando como método la etnografía de archivos, Montenegro estudia los procesos políticos y legales que despojan a los pueblos indígenas de sus derechos, tierras, conocimientos y recursos, así como la forma en que las comunidades indígenas movilizan prácticas archivísticas contrahegemónicas para afirmar su soberanía sobre el territorio, sus ancestros y bienes culturales. Montenegro ha publicado artículos académicos en Archival Science, Dictionaries, Public History Weekly and Journal of Documentation, entre otros, y sobre el estudio crítico de las misiones en California. Actualmente es directora de California Native Mukurtu, a través del cual capacita a pueblos indígenas en la construcción de archivos digitales y a través del fondo NEH lidera una traducción comunitaria de Mukurtu al español. Bueno, muchísimas gracias María por estar aquí y adelante. Gracias, muchas gracias. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ahí, ¿se ve bien? Ya. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Gracias, Luz María, por la introducción y por invitarme a dar esta charla de clausura. Gracias, Francesca, también por coorganizar este evento. Em, Voy a comenzar con una introducción territorial. Se me había olvidado que la biografía que le mandé a Luz María contenía toda esa información, pero es importante para mí empezar de esta manera y contarles que sí, que les hablo hoy desde Topanga o Topanga, que es territorio no cedido de los pueblos Tongva, Tataviam y Chumash, ubicado en Tobangar, que es el lugar que ha sido colonizado como Los Ángeles, California. Y esto significa que actualmente vivo en tierras que pertenecen a los mismos pueblos y naciones indígenas con las que trabajo. Y en parte por esto es que mi trabajo y mi investigación están guiados como por el imperativo moral de reconsiderar las políticas y las fundaciones éticas que conllevan el ser una académica investigadora sobre archivos formada o educada en el contexto de una tradición colonial de asentamiento, en lo que hoy conocemos como Estados Unidos, y por lo tanto una educación que ha sido establecida en tierras ocupadas de naciones que han sido excluidas de los procesos de teorización y práctica archivística, pero que al mismo tiempo se ven profundamente afectadas por ellas. Entonces es intrínseco a mi trabajo comprender cómo nuestras historias profesionales, nuestras identidades, prácticas, etcétera, pueden ser también parte del problema y al mismo tiempo pensar en formas en que esas prácticas pueden ser descolonizadas. Em, Ahora, también un poquito de lo que ya presentó, les contó Luz María, pero sí, mi investigación pone en conversación los estudios críticos de archivos o la archivística crítica, estudios de ley y política indígena y las indigeneidades latinas críticas para rastrear, pero sobre todo para confrontar las relaciones co-constitutivas entre archivos, legalidades y el colonialismo de asentamiento.
Entonces yo centro mi análisis en los archivos y en las prácticas documentales para comprender mejor cómo opera ese tipo de colonialismo específico y las múltiples formas en que este colonialismo impacta las realidades archivísticas y documentales de los pueblos y naciones indígenas, particularmente en estos contextos de reconocimiento político, de reterritorialización o land back, como se dice acá, rematriación y otras demandas indígenas de soberanía, autonomía y libre determinación. Y más específicamente analizo la relación entre el despojo territorial y el despojo discursivo o documental, que sostengo van siempre de la mano. Y dado que el trabajo anticolonial es siempre históricamente específico, contextualmente específico y situado en un lugar o en un territorio, como sostienen las académicas Unanga Iptak y Marcia Mackenzie, recurro a metodologías indígenas críticas como la investigación crítica del lugar o Critical Place Research, junto con métodos documentales y etnográficos sensibles al territorio para abordar estas preguntas. Y en pocas palabras, la investigación crítica del lugar aborda y confronta el borramiento y la neutralización, la normalización de los procesos de colonización y colonialismo de asentamiento inscritos en el lugar y el territorio, y reconoce que realidades dispares determinan no solo cómo el lugar es vivido, sino también cómo es comprendido y practicado. Y aquí ya también todo esto yo lo estudio, escribo y pienso en inglés, así que las traducciones a veces no suenan de lo mejor, así que bueno, eso lo digo ya desde ya porque van a haber palabras quizás que no están traducidas de la manera más apropiada, pero pido disculpas ya de antemano y cualquier pregunta ahí me la dejan para el final. En términos básicos, la etnografía de archivo, que es mi método, comprende estudios en profundidad, comparativos e interculturales de las prácticas de documentación y archivo en distintos contextos nacionales, políticos y culturales. Y bueno, la antropóloga de archivos Anne Laura Stoller define la etnografía de archivo como una práctica de análisis archivístico que se detiene en lugar de pasar por alto, las convenciones del archivo colonial, las prácticas que conforman su orden no dicho, sus rúbricas de organización, sus reglas de colocación y referencia. Y siguiendo esa definición, mis etnografías de archivo suelen siempre tener tres componentes: las comunidades y la forma en que las comunidades usan archivos, los procesos, las políticas y leyes institucionales o estatales que requieren el uso de archivos y documentos como evidencia, y los propios documentos o archivos utilizados en dichos procesos. Y antes de empezar con los casos que les voy a presentar, un paréntesis conceptual, y es que en esta charla y en los estudios de casos que presentaré me centro en un tipo específico de archivo, que son los archivos del colonialismo de asentamiento, que en inglés se llaman Settler Archives. Estos son archivos que son creados en el fondo para sostener la narrativa del Estado-Nación, y aunque realizan un trabajo similar al de los archivos coloniales clásicos, como reportar sobre poblaciones y tierras, tienen una lógica particular, dado que en el colonialismo de asentamiento los colonos no se fueron, se quedaron, ¿cierto? Entonces, estos archivos incorporan la historia indígena dentro del relato nacional, mientras al mismo tiempo niegan o invisibilizan los derechos soberanos de los pueblos indígenas. Entonces los presentan en el archivo como objetos culturales, como una realidad del pasado o como estáticos o no presentes, o no como agentes políticos. Y de este modo, el despojo indígena queda subsumido, como oscurecido, opacado en la historia del Estado, produciendo archivos que reconocen y borran simultáneamente a las comunidades indígenas. Estos archivos están marcados por el silencio, por la selectividad y por la falta de consentimiento, obviamente, y autoridad legítima indígena sobre los conocimientos que estos archivos contienen. Entonces, además de estudiar cómo los archivos son producidos, preservados, utilizados por comunidades específicas, me interesa profundamente la manera en la que los documentos, y particularmente los archivos del colonialismo de asentamiento, anticipan y habilitan ciertas acciones y provocan respuestas específicas, tanto por parte de los pueblos naciones indígenas que los usan para presentar sus demandas y sus peticiones, como por parte del Estado
en la manera en que definen estas leyes, pero también cómo responden a estas peticiones y a estas demandas. Entonces, la manera en que los documentos participan y operan dentro de estos como entramados de relaciones materiales y discursivas. Y al trabajar desde la etnografía archivística, mi investigación contribuye a comprender cómo los estados coloniales de asentamiento producen, adjudican, organizan y sostienen los discursos que se vuelven disponibles como los textos primarios de la historia. En otras palabras, el papel que desempeñan los archivos del colonialismo de asentamiento en la constitución de la evidencia y últimamente la verdad. Y también las formas en que las arquitecturas y los principios organizativos de estos archivos distorsionan y desplazan las historias y las identidades indígenas y cómo esto socava finalmente las luchas de las naciones indígenas por la soberanía y la libre determinación. Y esto es especialmente relevante porque esta violencia discursiva se manifiesta de manera inversa en los requisitos de evidencia impuestos por estos programas impulsados por el Estado que están orientados a supuestamente servir a los pueblos y servir a su libre determinación o que buscan reconocer la indigeneidad, como lo son la política del reconocimiento federal en Estados Unidos y los programas de restitución de tierras en Chile. Las dos etnografías documentales que compartiré con ustedes a continuación. Y estos dos estudios de caso analizan cómo los archivos y sus documentos participan en el control y la legitimación de solo ciertos tipos de evidencia por parte del Estado, cómo los documentos construyen y o borran determinadas identidades y formas de relacionarse, y las acciones y las respuestas afectivas que surgen como consecuencia, particularmente en los contextos en que las comunidades se ven forzadas en el fondo a recurrir a archivos coloniales de asentamiento para probar su propia existencia, su propia identidad y su pertenencia territorial en estos procesos de libre determinación. Entonces, el primer caso examina el proceso de reconocimiento federal en Estados Unidos, como ya dije, específicamente a través de la petición de reconocimiento de la tribu fernandeño Tataviam Band of Mission Indians. Y el segundo caso analiza el programa de restitución de tierras en Chile, centrado en la causa territorial mapuche. Y ambos forman parte de mi libro en desarrollo titulado La agonía de la evidencia, despojo discursivo y resistencia archivística indígena. Ahora, antes de empezar con el primer caso, el proceso de reconocimiento federal, o FAP, como le voy a llamar en corto, es el proceso legal a través del cual el Estado regula el reconocimiento legal y otorga estatus político soberano limitado a las naciones indígenas en Estados Unidos. La ley opera desde 1978 y el sistema de reconocimiento es implementado por la Oficina de Reconocimiento Federal, o OFA, del Departamento del Interior de Estados Unidos. Para otorgar dicho reconocimiento, el FAP exige demostrar que los miembros de las comunidades solicitantes descienden de una tribu indígena histórica, definida como tal por el Estado, no por las tribus propiamente tal, que existen antes de tienen que demostrar que existen antes de 1900 y que han mantenido continuidad como comunidad, continuidad social, política, genealógica, así como una base territorial tribal continua. Los documentos aceptados como evidencia son principalmente documentos históricos y legales, conservados en archivos, producidos durante el proceso de colonización o el proceso de emergencia del Estado-Nación, como censos, certificados legales, comisiones, correspondencia entre la comunidad y el Estado, agentes federales, documentos históricos, académicos, diarios, etc. Y asimismo, el proceso también requiere presentar evidencia de que actores externos, no necesariamente indígenas, incluidas autoridades federales, gobiernos estatales, locales, antropólogos, académicos, historiadores, etcétera, han identificado al grupo como una identidad indígena. Entonces, algunos de los beneficios de ser reconocidos por el Estado incluyen la posibilidad de, bueno, de tener tierra, de tener su propio sistema de justicia, su propio sistema de educación, sistema educativo, poder participar del programa de repatriación de ancestros y objetos patrimoniales asociados, administrar casinos, entre otros. Actualmente hay 574 tribus reconocidas federalmente por el Estado en Estados Unidos, cientos de ellas no reconocidas, y muchas se rehúsan a participar de este sistema de reconocimiento
por el hecho de el absurdo en el fondo de que el Estado tiene que definir o está a cargo de definir quién es indígena y quién es no indígena y no las propias comunidades. Así que quería dejar claro que existe ese aspecto también. Ahora, este primer estudio se centra en la petición de reconocimiento federal de la nación fernandeño-tataviam para analizar los desafíos históricos, conceptuales y afectivos que enfrentan las naciones indígenas en Estados Unidos al navegar los requisitos de evidencia del proceso de reconocimiento federal. Entonces, a partir de entrevistas, de un análisis discursivo de los distintos tipos de documentos que componen la petición, como por ejemplo las mismas regulaciones o la ley misma del FAP, el texto de la propia petición que preparó la comunidad, la correspondencia entre la comunidad y la Oficina de Reconocimiento Federal y una selección de la evidencia presentada, así como de mi propia experiencia colaborando con la comunidad desde 2017 en preparar esta petición, ayudándolos con la investigación, localizar evidencia, traducir documentos, etcétera. Lo que hice fue examinar el papel que juegan los documentos de archivo en este proceso de reconocimiento federal, cómo operan los criterios de evidencia impuestos por el Estado, cuáles son las tensiones y las contradicciones entre las formas de evidencia que los fernandeños Tataviam y la Oficina de Reconocimiento Federal consideran legítimas respectivamente, y cuáles son las consecuencias afectivas de tener que documentar y demostrar indigeneidad y autenticidad bajo marcos coloniales de asentamiento. Para contextualizar, los fernandeños Tataviam son una nación tribal cuyos territorios ancestrales se extienden desde los actuales valles de Simi, Santa Clarita, San Fernando y Antelope, hasta partes del Bosque Nacional de Los Ángeles, en lo que hoy se conoce como Los Ángeles, California. Y en términos de su petición, ellos iniciaron formalmente su proceso de reconocimiento federal a mediados de la década de los 90, pero como suele aclarar su presidente Rudy Ortega Jr., la nación ha estado atravesando este arduo y riguroso proceso durante los últimos 128 años. Durante más de un siglo, todos los intentos de la tribu por demostrar su legitimidad como nación indígena han sido rechazados por el Estado bajo el argumento de una supuesta insuficiencia de evidencia. En 2009, la tribu presentó su primera petición formal, la cual fue considerada insuficiente, a pesar de incluir miles de documentos legales, históricos, genealógicos, todos incluidos en el criterio de elegibilidad de la ley. Posteriormente, en 2016, presentaron 3 nuevos conjuntos de documentos, cientos de documentos cada uno, incorporando evidencia suplementaria y una narrativa histórica actualizada sobre su soberanía y su autodeterminación. La evidencia aquí incluye certificados de las misiones coloniales de por sí, títulos de propiedad, traducciones de casos legales en la corte, historia oral, todo tipo de estudios antropológicos, arqueológicos, etcétera. En mayo del 2020, o sea, 25 años después de presentar su primera petición formal, la Oficina de Reconocimiento Federal emitió oficialmente una propuesta de determinación negativa en respuesta a la petición de reconocimiento de los fernandeños Tataviam, rechazando la petición y señalando que, de nuevo, la nación no cumple con los criterios de evidencia establecidos en las regulaciones, específicamente el criterio de ascendencia o descendencia indígena, es en el cual el Estado define qué es una tribu histórica y que tienen que existir antes de 1900 y mantenerse en el mismo territorio a lo largo de los años, lo cual es una imposibilidad, siendo que el mismo Estado los desplazó de ese territorio, ¿cierto? Entonces, ante esta decisión, la tribu se vio obligada a tomar la dolorosa decisión de retirarse del proceso y presentar una nueva petición en julio del 2023. Así que ahora están últimos en la fila, y esperando por la revisión por parte de la OF, que puede tomar otros 10 años. Ahora, esta investigación centró las voces de los fernandeños Tataviam para demostrar que la evidencia, tal como es concebida actualmente por el proceso de reconocimiento federal y evaluada por la Oficina de Reconocimiento Federal, perpetúa prácticas coloniales de asentamiento, de despojo material y discursivo. Enraizado en concepciones jurídicas occidentales de evidencia, el FAP no considera ni intenta comprender tampoco los contextos, las temporalidades, las historias, las diferencias, las culturas y las formas de organización social de las naciones que presentan peticiones de reconocimiento.
Entonces aquí voy a compartir algunas de las prácticas más problemáticas del proceso. En primer lugar, se evidencian los desafíos materiales y estructurales que enfrentan las naciones tribales al preparar sus peticiones, es decir, localizar, reunir, acceder y navegar los archivos para encontrar esa evidencia en el fondo, que es algo no fácil ni siquiera para nosotros formados en archivos en algunos casos, ¿cierto? En el caso de los fernandeños Tataviam, la nación ha invertido una cantidad extraordinaria de tiempo, o sea, más de 20 años, y recursos en investigar más de 20 repositorios distintos para localizar evidencia para su caso, aun cuando muchos de estos documentos resultan en la práctica inaccesibles, porque no tienen los grados de doctorado o de magíster para ser admitidos en los archivos, ¿cierto? A ello se suma la necesidad de asegurar financiamiento para cubrir los viajes a archivos, la contratación de especialistas para que puedan entrar a los archivos y obtener estos documentos, pero también pagarle a abogados, historiadores, expertos en genealogía, entre otros, lo que resulta obviamente extraordinariamente oneroso, especialmente considerando que se trata de algunas de las comunidades con mayores niveles de precariedad económica en Estados Unidos. En segundo lugar, en muchos casos las formas de evidencia requeridas por el FAP no solo son inasequibles, sino que simplemente no existen. O sea, dadas las historias de ocupación y despojo, especialmente en California, que experimentaron 3 conquistas seguidas, España, México y Estados Unidos, los documentos para demostrar esta continuidad tribal simplemente nunca se produjeron o fueron eliminadas y fueron eliminadas para justificar esa ocupación. Por lo tanto, no forman parte del archivo. Por otra parte, demostrar continuidad territorial, como dije, es una imposibilidad para estas comunidades que fueron desplazadas por el mismo Estado y que no tienen propiedad de tierra significativa. Pude también corroborar las múltiples maneras en que la Oficina de Reconocimiento Federal desestima activamente formas de evidencia presentadas por las comunidades, incluso cuando éstas se encuentran explícitamente reconocidas en la ley como categorías legítimas, como por ejemplo documentos generados por las misiones, certificados de nacimiento, matrimonio, etcétera, para demostrar ancestralidad. Y este desplazamiento del valor evidenciario, por decirlo así, no sé si esa sería la palabra, de estos documentos constituye una forma más de despojo colonial, ¿cierto? O sea, en un proceso ya atravesado por ausencias documentales dolorosas, representaciones, subrepresentaciones, caracterizaciones erróneas de la evidencia, la negativa a aceptar formas de evidencia que sí existen produce artificialmente una nueva categoría de evidencia ausente. Y a estos obstáculos se suma el hecho de que la mayoría de las formas de evidencia exigidas por la Oficina de Reconocimiento Federal, de nuevo, fueron originalmente producidas y utilizadas para construir casos de despojo territorial y simultáneamente para borrar discursivamente a los pueblos indígenas de la memoria nacional. Entonces, todos estos documentos, comisiones de investigación, declaraciones juradas, catastros, censos, padrones, algunos de los registros de las mismas misiones, y numerosos estudios antropológicos financiados por el Estado, todos considerados evidencia legítima para este proceso, constituyen prácticas de recopilación de datos realizadas con esta doble intención, o más precisamente con un propósito propio, con este propósito del colonialismo de asentamiento, que es reconocer y al mismo tiempo desautorizar a las comunidades indígenas. Y a la vez, en las fuentes de evidencia sugeridas remiten mayoritariamente a registros creados por personas no indígenas, ¿cierto? Entonces, como resultado, al preparar sus peticiones de reconocimiento, las comunidades no se ven reflejadas, o peor, no se reconocen en los documentos que de manera profundamente paradójica deben utilizar para probar su propia existencia, su reconocimiento. Y esto ocurre no solo porque no se ven representadas en los tipos de evidencia exigidos por el FAP, sino también porque el Estado colonial de asentamiento se niega a reconocer la validez de los documentos producidos por las propias comunidades, de sus formatos documentales, tales como la historia oral o el patrimonio cultural o el conocimiento tradicional. Y una de las consecuencias más inmediatas de esta contradicción es el borramiento discursivo y afectivo que puede causar o contribuir a la pérdida de identidad de comunidades enteras, o en palabras de la académica atabascan Diane Million, una subjetividad indígena herida. O en palabras de la académica de estudios feministas y archivos Michelle Caswell,
como llama este proceso, aniquilación simbólica, o sea, las formas en que las prácticas archivísticas dominantes aniquilan simbólicamente comunidades mediante la ausencia, la subrepresentación y la tergiversación documental. Y finalmente, esta investigación también identificó una de las formas como más sutiles de despojo por parte del FAP, en que las comunidades solicitantes son forzadas a reformular y adaptar las narrativas de su propia identidad y de su propia existencia, usando estos archivos del colonialismo de asentamiento como evidencia para cumplir con los criterios que impone el FAP al exigir la articulación de una supuesta identidad indígena definida por el Estado. Y esto pone en evidencia tanto el poder del archivo para categorizar la ley y jerarquizar la evidencia, como la violencia discursiva y epistémica enraizada en los documentos que alberga. Entonces, en conjunto, todos estos hallazgos demuestran que los requerimientos de evidencia impuestos por el FAP simplemente no responden a las necesidades ni a las realidades de las naciones indígenas que luchan por obtener el reconocimiento federal. Y frente a estas agonías, y a partir de una comprensión más clara de estas limitaciones, y de las concepciones actuales que rigen la evidencia y tal como se requiere en estos procesos legales, sostengo que el FAP debe legitimar concepciones, reformulaciones de evidencia alternativas y anticoloniales. Cuando los archivos no son suficientes para el reconocimiento, la pregunta ya no es solo qué evidencia falta, sino cómo el Estado produce, administra y moviliza la ausencia archivística para delimitar qué formas de existencia política pueden y cuáles no ser reconocidas. ¿Cierto? O sea, el rechazo por parte de la OFA de la petición de los fernandeños Tataviam no es solo un problema de ausencia o falta de documentos, es también la manifestación de una estructura colonial que dicta y decide qué merece ser reconocido, qué cuenta como evidencia válida y quién decide los términos de la indigeneidad. Ahora, el segundo proyecto que quiero compartir con ustedes es una etnografía documental del programa de restitución de tierras en Chile, que analizo desde la perspectiva de la causa territorial mapuche. El programa de restitución de tierras en Chile es administrado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, o CONADI, que es un organismo creado por la Ley Indígena 19.253 en 1993. El programa se originó como parte de la campaña del primer presidente democrático tras la dictadura, Patricio Aylwin, y fue diseñado para otorgar fondos destinados a la transferencia de tierras desde propietarios no indígenas hacia comunidades con casos comprobados de despojo histórico. Según las directrices de la CONADI, una reclamación exitosa debe haber atravesado 32 procedimientos distintos, organizados en 4 fases: aplicabilidad, viabilidad, factibilidad y ejecución. Así que, como es de esperar, la compleja y extensa burocracia del programa ha disuadido a numerosas comunidades mapuche y a otros pueblos también de iniciar o sostener procesos de negociación territorial con el Estado. Por otro lado, este proceso se ha estado repensando a través de una consulta que ha durado todo el año pasado, y bueno, no voy a centrarme en el estado actual de este proceso, sino cómo cómo se ha implementado históricamente hasta este último proceso de repensar el procedimiento, ¿cierto? Pero de manera crucial, la única forma de evidencia considerada legítima por la CONADI son los títulos de propiedad producidos por el Estado, conocidos como títulos de merced. Y en eso me centro, en este caso. Los títulos de merced fueron otorgados a familias mapuche durante y después de la ocupación militar de Wallmapu, territorio ancestral mapuche, como documentación de su relocalización en reducciones entre 1884 y 1929. Durante la ocupación, el recién constituido Estado chileno inició un proceso burocrático que redefiniría la propia existencia, ¿cierto?, de la causa territorial mapuche. Emitió estos títulos de merced, estos títulos de propiedad otorgados a familias mapuche como documentación de su desplazamiento forzado, pero sin embargo, una vez más y de manera similar a la experiencia de los fernandeños Tataviam, en sus esfuerzos por utilizar documentos arraigados en regímenes coloniales de asentamiento, estos títulos no fueron diseñados para afirmar los derechos territoriales mapuches, sino para reducirlos y, en última instancia, eliminar, ¿cierto? Que es lo que hace el colonialismo de asentamiento también. Estos aproximadamente 3.000 títulos fueron utilizados por el recién constituido Estado chileno
Entonces, para reducir el territorio mapuche a cerca del 5% de su ocupación ancestral, dejando fuera, es decir, sin documentar, gran parte de los territorios que las comunidades utilizaban efectivamente antes del proceso de reducción, lo que las comunidades mapuche denominan tierras antiguas o tierras ancestrales. Entonces, en este caso examiné títulos de merced, la ley indígena 19.253, demandas de tierra indígena y casos legales, casos exitosos de restitución de tierra, muy importante, cartografías culturales mapuche y narrativas mapuche de territorialidad, entre otros documentos, para investigar el rol que desempeñan los títulos de propiedad producidos por el Estado, es decir, los títulos de merced, y respectivamente el rol que juegan también en la causa territorial mapuche, la manera en la que operan las concepciones, los requisitos y las evaluaciones de la evidencia legal dentro del programa de tierras de CONADI, y también las tensiones y contradicciones entre lo que las comunidades mapuche y la CONADI reconocen respectivamente como evidencia legítima de tierra ancestral, también como los marcos documentales alternativos que pueden contribuir a las reivindicaciones territoriales mapuche. Ahora, para contextualizar, el pueblo nación mapuche es el grupo indígena más numeroso de Chile y representa aproximadamente el 84% de la población indígena total, es decir, alrededor de 1.3 millones de personas. Y su territorio ancestral se extiende por las regiones del sur de lo que hoy se conoce como Chile y Argentina. Y como también para aclarar, la causa territorial mapuche y la incapacidad del Estado chileno para ofrecer respuestas adecuadas a las demandas mapuche de tierra y autonomía política constituyen una de las luchas sociales, políticas y culturales más profundas y persistentes que atraviesan el país. Entonces, una de las principales críticas al programa de tierras de CONADI es que reconoce exclusivamente como tierra indígena, ¿cierto?, aquella documentada por los títulos de merced. Y esto resulta problemático porque, como mencioné anteriormente, los títulos de merced fueron utilizados por el Estado chileno para reducir el territorio mapuche a cerca de ese 5%, ¿cierto?, de ocupación ancestral. Entonces, bajo ese criterio, el programa de tierras en Chile excluye las demandas sobre territorios despojados antes de la introducción del sistema de reducciones en el siglo XIX, es decir, lo que las comunidades mapuche denominan tierras antiguas y ancestrales o ancestrales. Estos territorios nunca fueron documentados, es decir, no están incluidos en los títulos de merced, ya que no existía cartografía oficial en la zona antes de la ocupación. Los títulos de merced, entonces, como han señalado reiteradamente las autoridades tradicionales, dirigentes mapuche, no son suficientes. Las reivindicaciones territoriales mapuche van mucho más allá de lo establecido en esos títulos. A pesar de esta ausencia, CONADI trata estos títulos como la principal evidencia legal para las reivindicaciones territoriales mapuche. Las comunidades entonces se ven forzadas a validar sus reclamaciones sobre tierra ancestral a través de documentos diseñados originalmente para ignorar dichas tierras o para legitimar su despojo, ¿cierto? Y esta es la paradoja que define hoy a la lucha territorial mapuche. Entonces, el mismo mecanismo colonial que legitimó la pérdida de tierras, los títulos de merced, se convierten en la única evidencia aceptable para reclamarlas. Y al restringir las demandas de restitución exclusivamente a estos títulos, el Estado chileno reproduce un segundo despojo, y esta vez no mediante la fuerza necesariamente, sino a través del decreto burocrático, ¿cierto? Convirtiendo al archivo en un espacio de borramiento. Los títulos de merced son los únicos registros de los que disponen las comunidades al momento de presentar sus reclamaciones territoriales. Porque otras formas de evidencia, similar al caso del proceso de reconocimiento federal, otras formas de evidencia de ocupación y pertenencia territorial previa o ancestral, como por ejemplo las historias orales, la memoria, el cuerpo, las prácticas tradicionales de habitar el territorio o territorialidad, son descartadas como evidencia, ¿cierto? Entonces, al basarse exclusivamente en los títulos de merced, el programa de tierras de la CONADI opera más como una política de contención territorial del colonialismo de asentamiento que como un verdadero programa de restitución. Entonces, en respuesta a esta insuficiencia, a la insuficiencia de los títulos de merced como evidencia para las demandas de tierra mapuche, propongo la práctica de documentar la territorialidad, es decir, la expresión de las prácticas culturales, económicas y espirituales mapuche sobre el territorio, junto a, pero no subordinada a, las demarcaciones coloniales de la tierra, como una forma alternativa de evidencia para los reclamos de restitución territorial mapuche.
Ahora, cuando los únicos documentos territoriales existentes, disponibles y legitimados no son suficientes, la pregunta ya no es solo qué falta en el archivo, sino qué formas de territorio y de existencia quedan fuera de él. Los títulos de merced son útiles en la medida en que permiten explicar parcialmente la fragmentación de las familias mapuche durante el periodo de ocupación y reducción territorial. Sin embargo, representan solo una mínima fracción de lo que puede entenderse como lo que el historiador Martín Correa denomina los archivos del despojo. Entonces, para concluir, mi investigación sostiene que el despojo discursivo y el despojo territorial operan de manera conjunta, ¿cierto? Los pueblos indígenas son forzados a demostrar, a probar su indigeneidad y sus vínculos con el territorio mediante evidencias producidas o que nunca llegaron a producirse, con el propósito e intención de eliminar a estos pueblos de la memoria nacional y despojarlos de sus tierras para justificar esa ocupación permanente. Incluso cuando los documentos existen, son interpretados desde marcos que invalidan los sistemas de conocimiento indígena si no se ajustan a estas formas documentales sancionadas por el Estado. En el caso del proceso de reconocimiento federal en Estados Unidos, las comunidades deben probar su existencia mediante evidencia que fue originalmente producida para eliminar dicha existencia. En el caso del programa de restitución de tierras en Chile, los títulos de merced son un ejemplo más de documentos producidos como tecnologías de control y ocupación. Ambos programas requieren formas de evidencia que son fundamentales para sostener la historia del Estado-Nación mientras reconocen y desautorizan simultáneamente a los pueblos indígenas y sus demandas. Es a través de la producción, del mantenimiento y la legitimación de estos documentos, evidencia colonial de asentamiento, que el Estado continúa gobernando y ejerciendo poder y autoridad. El problema central en ambos casos, entonces, es que las formas coloniales de evidencia exigidas por estos programas difieren profundamente de aquello que las comunidades indígenas utilizarían como evidencia si dependiera solo de ellas. Sin embargo, las formas de evidencia indígenas son en ambos casos desestimadas, descartadas o consideradas no válidas o legítimas. En otras palabras, la evidencia tal como es concebida, tal como es utilizada y validada, tanto por la Oficina de Reconocimiento Federal como por la CONADI, reproduce ansiedades coloniales de asentamiento y prácticas de exclusión, racismo, apropiación y borramiento. Anclados en estas concepciones de evidencia coloniales y jurídicas, los dos programas fallan al considerar las historias y las realidades de quienes piden, de quienes demandan, de quienes reclaman. Tampoco consideran los sesgos incorporados en los documentos en los que las comunidades se ven obligadas a apoyarse para demostrar su propia existencia, su identidad y su relación con la tierra ancestral. Asimismo, deben ajustarse estas comunidades a temporalidades lineales y periodizadas que no reflejan sus historias ni sus relaciones con la tierra. En ambos casos, los procesos estatales imponen tiempos legales y archivísticos sumamente prolongados y violentos para reunir y para evaluar y legitimar la evidencia. El Estado al mismo tiempo exige continuidad de la evidencia, bajo marcos temporales fijos, décadas, periodos, títulos. Eh, el tiempo archivístico, en este caso, define qué existencias políticas y territoriales pueden o no ser reconocidas, ¿cierto? Los dos estudios también muestran cómo los estados coloniales de asentamiento instrumentalizan la evidencia en estos procesos de reconocimiento territorial e identitario. La evidencia se interpreta de manera sesgada, se utiliza de forma selectiva o se despoja de su contexto, convirtiendo el archivo en un dispositivo de distorsión más que de reconocimiento o reparación. Entonces, los requisitos de estos programas no solo evalúan las demandas de los pueblos indígenas, establecen también qué cuenta como evidencia oficial de una identidad indígena considerada auténtica o histórica o pura, y con ello producen una noción de soberanía única, excluyente y centrada en el Estado. En este proceso de despojo discursivo, los mismos mecanismos diseñados para reconocer derechos o reparar violaciones, violencias, terminan reafirmando la autoridad del Estado colonial de asentamiento. Entonces, para finalizar, a partir de esta experiencia, acompañando y colaborando con comunidades indígenas en la creación de sus propios archivos digitales, que llevo haciendo desde ya más de 10 años, lo que propongo es repensar la relación del Estado colonial de asentamiento con los documentos y las formas de evidencia impuestas sobre los pueblos indígenas. Entonces, más que intentar corregir o reformar los regímenes de evidencia estatales, lo que propongo es un cambio de paradigma en la manera en que se entiende la evidencia.
La agonía de la evidencia, entonces, es doble. Es, por un lado, nombra el proceso largo, desgastante y doloroso que las comunidades indígenas atraviesan para localizar, para reunir y movilizar evidencias en sus reclamaciones legales. Y por otro, señala la crisis conceptual de la propia evidencia, un sistema, un marco y un régimen que resulta agonizante, que está en decadencia y que requiere una transformación profunda y estructural. Entonces, lo que propongo es un marco analítico que cuestione la supuesta estabilidad de cómo la evidencia es concebida, utilizada y evaluada por el Estado en las demandas indígenas por soberanía y autodeterminación, y que reconoce las epistemologías indígenas como formas legítimas de evidencia en casos legales indígenas. Y esta praxis documental anticolonial busca intervenir en las violencias archivísticas que las comunidades indígenas siguen enfrentando como resultado de estos legados coloniales persistentes de exclusión, racismo y borramiento, al mismo tiempo que apoya sus luchas por el reconocimiento y la recuperación de tierras, ¿cierto? Y esto implica además ampliar la definición misma de documento para incluir la oralidad, el conocimiento tradicional, los bienes culturales, la comunidad, el cuerpo como territorio, la tierra y las prácticas de habitar el territorio. Pero por sobre todo un nuevo concepto de evidencia que es siempre situado, evidencia que es siempre arraigada a la tierra, land-based o basada en la tierra, evidencia basada en la memoria de la tierra, evidencia de territorialidades de las comunidades que demandan este reconocimiento y reterritorialización. Documentar la territorialidad, por ejemplo, permitiría hacer visible que las comunidades mapuche han habitado las tierras antiguas que reclaman desde tiempos inmemoriales, permitiría llenar los vacíos dejados, intencionalmente o no, por los agentes estatales al producir los títulos de merced. Documentar la territorialidad o considerar la territorialidad como evidencia produciría documentos que permitirían devolver la tierra. Y de hecho, esa es la única manera posible de pensar en la descolonización del archivo, tal como sostienen Ip Tak y Wayne Yang en su artículo La decolonización no es una metáfora. Todo esfuerzo de descolonización, por definición, debe devolver la tierra a los pueblos indígenas. Estas nuevas formas de evidencia anticolonial están siendo documentadas ya por las comunidades en sus propios contraarchivos digitales, en sus propias iniciativas de cartografía crítica cultural, en donde disputan estos marcos legales y afirman su propia soberanía discursiva sobre sus propias también narrativas de existencia, de identidad y de ocupación de tierra. A través de estos archivos, incluso el acto de pedir o de peticionar o de demandar al Estado, aunque limitado por leyes coloniales, se convierte en una acción de resistencia y de emancipación frente al despojo discursivo. Y esa sería mi presentación. Y dejo ahí una imagen de el Archivo Nacional en Chile durante el estallido, Archivo Plurinacional Feminista y Popular. Eh, Así que no sé si dejo de compartir para pasar a las preguntas, ¿sí? Sí. Ay, muchísimas gracias, María. ¿Me escuchas? Sí, 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 muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que, bueno, abre muchos campos y motiva mucho también como a estas prácticas de las que tú nos hablas también. No sé si alguien quiere comentar con alguna pregunta, Francesca. ¿Te gustaría? Dame un minuto. Dale, vale. Yo, Que a había mí, muchas sí, cosas. a mí como solo por comenzar, me gustaría saber si alguna de estas prácticas de contraarchivo organizadas como llevadas a cabo por las comunidades indígenas ha dado resultados en estas políticas de reconocimiento, si en el fondo como como el generar un relato propio ha generado también no sé, un efecto concreto por parte del Estado. sí, no. O sea, no todavía. Yo creo que es un proceso, o sea, esto, o sea, obviamente, eh, como siempre digo, o sea, nosotros archivistas, archiveros, archiveras y académicos de archivos o las mismas comunidades con las que trabajo que están haciendo todo este trabajo archivístico, no es que podamos también cambiar las leyes o las políticas públicas de la noche a la mañana, pero lo que sí está sucediendo es, o lo que sí estamos trabajando duro es para
tratar de cambiar esa mentalidad, ¿cierto? O sea, en el fondo, yo creo que a medida en la que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya eh, por lo menos 4 de las comunidades con las que trabajo ya tienen sus archivos digitales, todavía son privados, pero ya están en el fondo coleccionando, albergando todas estas formas de evidencia anticolonial, las narrativas en el fondo que contradicen las del Estado. Entonces usan, especialmente en Mukurtu, que uno puede tener estas diferentes como narrativas lado a lado, entonces se expone también esa violencia colonial, ese colonialismo de la información en el fondo, y están usando esos archivos para sus casos, por ejemplo, en el caso de los fernandeños Tataviam, esta nueva como petición que tuvieron que subir ahora a finales del 2023, contiene toda la evidencia nueva, está en este archivo en el fondo organizada de manera que les hace sentido a ellos y que también expone esas, ¿cómo se dice? Los errores archivísticos de los otros documentos o los sesgos también que contienen los otros documentos. Entonces, están como contra documentando esa misma narrativa que es la que les exige el Estado a redefinirse de acuerdo a la definición del Estado. En Puerto Rico, las comunidades indígenas con las que trabajo están recolectando toda esta evidencia también para poder rematear o repatriar sus ancestros y sus colecciones desde el continente, que ese programa, el programa de repatriación en Estados Unidos, es otra problemática. Tienen las mismas definiciones de evidencia, son igualmente violentas y tampoco sirven a las comunidades cuando les toca pedir el retorno de sus ancestros y sus pertenencias culturales. Así que en Chile, no, o sea, la manera en la que las comunidades mapuches están trabajando activamente en la cartografía cultural y cómo están documentando estos nuevos mapas y de alguna manera documentando esa territorialidad, ¿cierto? Ha sido usado para el nuevo proceso de consulta indígena también y para reformular en el fondo la manera en la que el programa de la CONADI opera. Ahora habrá que ver cómo eso resulta, pero yo creo que más que resultados visibles a corto plazo, lo que esto está produciendo es ese cambio de paradigma, ¿cierto? O sea, en el fondo, que estas mismas comunidades, estas naciones indígenas que están demandando derechos, pero también reconocimiento, tierra, ancestros, etcétera, están reformulando la idea de evidencia finalmente y haciendo esa forma alternativa de evidencia parte de un archivo. Obviamente Mukurtu o estos archivos digitales que están creando no es el archivo nacional, no es un archivo quizás legitimado por el Estado, pero sí tiene cierto peso y validez el que estén organizando archivísticamente o documentando esta evidencia, estos relatos orales, este conocimiento tradicional, etcétera, de manera que sea legible por el Estado y por estos procesos, por estas políticas también como válido. Genial, muchas gracias. Ay, a ver, sí, pero no sé, Angie, si te quieres acercar acá a preguntar, ¿sí? Para que te escuche mejor. ¿O la Ujú. escucha bien de ahí? No. No, te escucha. A ver, vale, sí. Que me gustaría saber qué tipo de materialidad producen las comunidades como evidencia. Ajá. ¿Cuáles son las estrategias, las técnicas, cómo se trabaja, las metodologías? ¿Escuchaste, María? Sí, Ah, ya, sí, genial. sí. Bueno, depende, obviamente depende de cada comunidad, el proceso político por el cual están atravesando o las demandas que están preparando, sus peticiones, etcétera. Em, pero más que nada, o sea, lo que están haciendo, o sea, como para no hablar de cada caso en particular, o sea, lo que estoy viendo es que se está produciendo mucha documentación de su conocimiento tradicional. O sea, cuando hablo, por ejemplo, en términos de tierra, de la territorialidad, del documentar ese habitar la tierra, o sea, las prácticas en el fondo que se están desarrollando en la tierra, que se han desarrollado en la tierra desde siempre, en el fondo. Entonces, también todo ese conocimiento tradicional relacionado con el agua, con la tierra, con los ríos, con la naturaleza, entonces, que todo eso está, o sea, al final se traduce en historias orales que se han pasado de generación en generación desde siempre, ¿cierto? Las están documentando, las están grabando,
Están también creando mapas de diferentes tipos, ¿cierto? Mapas anticoloniales, como dije, cartografía cultural, para documentar lo que ellos consideran, por ejemplo, en los casos de reconocimiento federal acá en Estados Unidos, como les decía, estas comunidades ya o sea, fueron desplazadas por el mismo Estado que les pide evidencia de continuidad territorial. Entonces, esa imposibilidad en el fondo, entonces están documentando la manera en la que ellos habitaban ese tipo de la tierra, por ejemplo, tienen cientos de fotografías antiguas que todas estas comunidades tienen en sus garages, en cajas, ¿cierto? En, en sus casas las están trayendo, están identificando a las personas en estas fotografías. Entonces, así también complementando, por ejemplo, los certificados de las misiones, que también fueron creados, o sea, con millones de errores, porque los padres les cambiaban los nombres a las personas indígenas acá, cuando en el fondo entraban a las misiones les cambiaban el nombre, documentaban con muchos errores las relaciones maritales o cuando morían, las fechas, está todo realmente es bien caótico. A pesar de todo estar bien documentado en el archivo creado en esta base de datos creada por este archivo del Huntington aquí en California, pero contiene muchísimos errores, entonces lo que están haciendo las comunidades es también agarrar esa base de datos y corregir en el fondo todos esos errores para así poder probar esa descendencia o esa ancestralidad. Entonces, el trabajo es múltiple, es genealógico, de nuevo, es territorial en términos de remapear, de renombrar lugar, es histórico en el sentido de renarrar esa historia para que no necesariamente, o sea, que en el fondo contradice esas narrativas de antropólogos, de arqueólogos también que daban estos pueblos por muertos, por eliminados, por desvanecidos, ¿cierto? Ya en los años 20. Y por lo tanto, y esa misma narrativa de desaparición y de eliminación y de borramiento es la que justifica en esa época, en 1920, etcétera, todo el coleccionismo colonial, todo lo que se llevó de estas comunidades hacia los museos, hacia los archivos, hacia las universidades. En el fondo, esos mismos materiales son los que piden ahora como evidencia de la existencia de estas comunidades. Entonces, tienen que ir a buscar además la evidencia de su propia historia que está dispersa. Entonces, todo ese trabajo es el que están documentando en estos archivos, en estos como contraarchivos. Se están reuniendo, y esto yo soy, ¿cómo se dice? Cómplice. Nos reunimos, hacemos como le decimos, metadatatones, en la que se reúne toda la comunidad, compramos comida, toman nota, reconocen a las personas de las fotografías, cuentan historias, contradicen las historias oficiales, y todo esto va en el archivo. O sea, es un trabajo arduo, pero también muy lento. Porque estamos hablando de comunidades en las que no tienen un archivero, una archivera a cargo o alguien dedicado a este trabajo, sino que es estas mismas personas que tienen otros trabajos y tienen familia, etcétera, tienen que dedicarle los fines de semana o tiempos específicos para esta labor, en el fondo. Qué interesante y qué importante la labor, sí. Sí. Vale. Sí, pero sí hay alguien. ¿Alguien había levantado la mano, me Sí, dijeron? sí, estaba aquí, creo, ¿no? En el chat. En el chat, a ver, Ah, no, No, creo que no, no hay no nada. había una mano. Ah, ya, perfecto. Pues nada, aprovecho. Muchas gracias, muy interesante de muchos puntos de vista. Tenía una pregunta, no sé, a lo mejor es banal, pero no soy experta de esto. Y me preguntaba si en esta reclamación del territorio, que pasa por, ¿cómo decir?, pensar otro tipo de evidencia también, ¿no? Si hay también una reclamación al final de la historia en general, como del hecho de ser actores de la historia, porque me parece que negando, ¿cómo decir?, negando la presencia de los archivos a algunos actores, también se le niega el hecho de haber podido tener una capacidad de acción como en el pasado, ¿no? Pues me preguntaba ujú, también implicaciones con el hecho de hacer o no hacer la historia o haber hecho o no. ujú. No lo sé si se entiende. Sí, sí. Bueno, ese es como el dilema máximo, o como yo diría, la meta también, una de las metas principales de este proceso, ¿cierto? O sea, cuando yo digo reformular la evidencia o repensar las maneras en las que la evidencia ha sido conceptualizada por estos procesos, como también, que eso también obviamente va a la par de también
extender o, como se dice, ampliar la idea de documento, ¿cierto? De archivo. Y todo eso, al final, lo que es ampliar al mismo tiempo la idea de lo que cuenta como historia, ¿cierto? O como esta narrativa oficial, ¿cierto? Que se nos ha presentado, que solamente puede estar albergada en el archivo, ¿cierto? El archivo lo que hace es darle esa legitimidad, ¿cierto?, a la historia, y lo que está en el archivo vale como historia y es válido como historia oficial y verdad, y lo que no está en el archivo no No es. existir. Entonces, em, entonces, cuando hablo de estos procesos de contraarchivo, de generar contranarrativas, etcétera, sí, esto es activamente las comunidades escribiendo su historia, ¿cierto? O sea, en el fondo, em, em, contradiciendo también lo que el archivo alberga como historia oficial. Em, y por otro lado, lo que es interesante también, o sea, estos procesos son, como les decía, arduos, dolorosos, eternos, pero al mismo tiempo producen esta historia, porque, o sea, producen esta historia alternativa, porque, por ejemplo, estas peticiones de reconocimiento federal acá en Estados Unidos, lo que hacen, lo que tienen que hacer estas comunidades es realmente reescribir, es escribir su historia desde antes de 1900, o sea, en el fondo es escribir su historia desde su historia de origen, toda la ancestralidad, absolutamente todas sus relaciones de todo tipo con la tierra, con el mundo, con ellos mismos, con otras comunidades. Entonces, ese es el dossier en el fondo de miles y miles de documentos, además de la evidencia que tienen que ir a buscar y presentar, todos estos documentos, todos estos certificados, todos los censos, todas estas comisiones de investigación, todos estos artículos académicos, escritos, arqueológicos, antropológicos, etnográficos, etcétera. Además tienen que escribir su narrativa, en el fondo, su justificación. Y eso es un libro de historia. O sea yo también estoy acá, ¿cómo se dice? Advocando, no se dice, abogando para que esas mismas peticiones sean los libros de historia que se enseñan en los colegios. O sea, acá, porque eso es lo otro también, o sea, cuáles son los textos históricos que se enseñan en los colegios. Entonces, al final, los mismos niños en los colegios, las niñas, niños en los colegios aprenden historias indígenas obsoletas a través de esos textos históricos que están en los archivos. Entonces, yo creo que es tanto más que simplemente reformular ciertos conceptos, ¿cierto? O sea, es reescribir la historia y que esa historia también se valide em, como historia oficial. Gracias. Sí, muy interesante. No sé si alguien más tiene una pregunta, que, bueno, esto viene a cerrar también muchas de las cosas que se han comentado, como el tema de los públicos, de los objetos en general, de cómo se va conformando o construyendo una historia pública fuera de la academia, de los historiadores, sino todos como participando en el relato. Y creo que me parece muy interesante el tema de las materialidades, que finalmente, claro, el archivo también lo rige el papel. Entonces, ¿en qué medida Sí. uno pudiese, como historiador, como Estado, como comunidad, empezar a mirar otros objetos en la construcción de estas memorias? Y me parece muy interesante también como lo que hablas de Mukurtu, que es un software en el fondo que María se ha encargado de implementar, bueno, con las comunidades, y también permite en el fondo, entiendo yo, diferentes como epistemes respecto al pasado. O sea, Mm. como si nos podrías hablar un poco sobre eso, como Ujú. posibilidades que dan, sí, esos objetos. Sí, sí, sí. Mukurtu es un sistema de manejo de contenidos, un software que fue, bueno, concebido en el fondo con la comunidad de origen Warumungu en Australia y que viene en el fondo, ¿cómo se dice? Todo esto lo sé, siempre lo hablo en inglés, entonces me cuesta en español, pero que viene a beneficiar, o sea, a servir o a trabajar, o sea, en el fondo sirve a las comunidades indígenas en cómo documentar conocimiento tradicional, ¿cierto? Entonces, en el fondo contrapesa, o sea, la mayoría de los archivos de los sistemas de manejo de contenidos, catálogos, etcétera, que vemos en museos, en archivos, o los que usan sistemas de colecciones, etcétera, eh,
tienen estos como estándares, los campos de metadatos son generalmente estos Dublin Core, o otros que son estos 15 campos bien como típico, como título, fecha, nombre, etcétera, materialidad, qué sé yo. Lo que se ha visto en el fondo es que las comunidades indígenas también documentan sus saberes, sus pertenencias, sus colecciones, su patrimonio cultural, su conocimiento tradicional de manera diferente, ¿cierto? O sea, hay la manera en la que establecen relaciones, la manera en la que campos tales como el conocimiento tradicional o la narrativa cultural, por ejemplo, están ausentes de los sistemas de contenido tradicionales. Mukurtu viene a ofrecer en el fondo entonces una manera de documentar, un sistema de manejo de contenidos que está completamente alineada, que fue concebido con estas necesidades de conocimiento indígena en primer lugar. Entonces, además de documentar, obviamente, materiales escritos, ¿cierto? Tiene la posibilidad para en cada ítem digital, en el fondo, que se crea, se puede subir, en el fondo se establecen relaciones, entonces no solamente el material escrito, pero también la historia oral, se sube una grabación, se sube una imagen, y todo se encuentra conectado o relacionado en el mismo, como en un mismo plano. A la vez desestima o sí, desestima esta como idea de que existe un solo canon o manera de describir objetos o experiencias o realidades. Entonces, da la posibilidad también de que cada narrativa, en el fondo, de que cada ítem tenga diferentes narrativas, una al lado de la otra, sin, en el fondo, opacar una o la otra, sin jerarquías, ¿cierto? Y esto es porque en vez de romantizar esta idea, ¿cierto?, de que todas las comunidades piensan igual y que los miembros de una misma comunidad piensan igual sobre un objeto o una experiencia, por ejemplo, no es así, y todo como ese conocimiento tradicional es riquísimo y que se validen también las diferentes maneras en las que incluso miembros de una misma comunidad entienden la historia o sus propios objetos, su patrimonio cultural, etcétera. Entonces, Mukurtu ha sido increíblemente, ha ayudado muchísimo a estas comunidades como a dar ese salto, también a volver a confiar también en los archivos y en lo digital, porque existe una desconfianza histórica, ¿cierto?, de lo que estos documentos o lo que esto hace. En el fondo siempre ha sido despojo, ¿cierto? Entonces, volver a confiar también en lo que un archivo como este, creado por ellos mismos, controlado por ellos mismos, o sea, Mukurtu se basa en este movimiento de soberanía de dato indígena, en el cual nosotros, o yo, por ejemplo, soy mediadora, yo los capacito, etcétera, pero de ahí yo me desentiendo, a menos que me necesiten de nuevo, ¿cierto? O sea, ojalá que estos archivos sean creados fuera de las universidades, fuera de los museos, fuera de los archivos institucionales, ¿cierto? Que ellos mismos puedan, en el fondo, tener este archivo en su propio hosting o en un hosting independiente, ¿cierto? Para que puedan hacer este trabajo independiente y realmente de manera que lo puedan controlar 100%, ¿cierto? Puedo seguir hablando eternamente, pero sí, Mukurtu permite que estas diferentes materialidades tengan la misma validez, ¿cierto? Que el texto escrito y que la memoria en todos sus formatos, en el fondo, pueda ser documentada de la manera más, que les parezca más apropiada, ¿cierto? Sí, muy interesante. Tienes como una pregunta en el chat, creo. No sé si la leo sobre este Déjame tema. ver. Es interesante tener la opinión de la profesora sobre el tema de la misapropiación de conocimientos tradicionales y biopiratería y la importancia de la modalidad de catalogación para evitar estos tipos de abusos. Sí. Sí, esto es esencial. Bueno, por eso, que lo que se me olvidó, lo que dejé en el tintero también. em, o sea, en el fondo el corazón de Mukurtu, o sea, la parte más importante de este sistema de manejo de contenidos es que le permite a las comunidades establecer protocolos de acceso o restricción del contenido, ¿cierto? Entonces, por eso, porque históricamente su conocimiento ha sido apropiado, ¿cómo se dice?, mal apropiado, qué sé yo, y reutilizado, ¿cierto?, en términos de propiedad intelectual, para nuevos diseños, ¿cierto? O sea, todo lo que sabemos, imágenes, textos, historias y todo eso. Entonces, una de las razones principales porque las comunidades confían en este sistema de manejo de contenidos en particular es porque les permite definir y controlar
qué se documenta, o sea, qué va en el archivo, cómo va eso en el archivo y cómo se difunde o cómo se circula. Entonces, ¿quién puede ver qué, cuándo, cómo cuándo y cómo en el fondo? Entonces, Mukurtu se basa, tú no puedes crear ningún ítem, no puedes subir absolutamente nada en Mukurtu sin primero crear un protocolo en el fondo que esté que esté alineado con ese ítem en particular y que defina quién puede ver ese ítem, quién lo puede editar, por ejemplo, o cómo se puede circular o difundir, o si queda específicamente en este como en esta privacidad que se define, definida por por los mismos miembros de la comunidad. Entonces, trabajan, o sea, en el fondo funciona en base a un sistema de registro de usuario. Cada usuario tiene su propio como username y password, y entonces las personas que administran el archivo eh, son los encargados también de asignar estos protocolos. Entonces cada persona debe pertenecer a un protocolo para poder ver el contenido en el archivo. Entonces la mayoría de estos archivos que les cuento que están siendo creados por estas comunidades, la mayoría son privados, o sea, la mayoría yo no puedo mostrarles nada. O sea, van a ver si van online y les doy el título, la URL del archivo en el fondo, lo van a encontrar y van a encontrar la página principal, pero no van a poder ver absolutamente nada de lo que está dentro. Ni yo puedo, porque yo una vez que termino la capacitación con ellos y de ayudarles a subir los primeros objetos y cuando ya se sienten en confianza de poder seguir haciéndolo solos, yo me salgo. O sea, yo tampoco tengo el privilegio, yo no soy indígena, yo no soy parte de estas comunidades, entonces yo no tengo el privilegio de acceder a conocimientos sagrados o ceremoniales, ¿cierto? Conocimientos del lugar que son propios de la comunidad y que en el fondo al ser compartidos, en el fondo pierden poder. O sea, hay todo un sistema de conocimiento en las comunidades, especialmente acá en Estados Unidos, ciertas comunidades, o sea, en las cuales compartir su lenguaje o su conocimiento significa una pérdida de poder. O sea, tener ese conocimiento y resguardarlo es poder. Entonces, entonces en ese sentido, Mukurtu es súper beneficioso para las comunidades porque les permite documentar este patrimonio cultural, este conocimiento tradicional y reescribir su historia y redescribir, o sea, todos estos proyectos de retorno digital o de repatriación digital que les gusta llamar, desde los museos, desde los archivos hacia las comunidades, que está muy en boga desde hace 10 años acá en Estados Unidos, especialmente desde la digitalización y todo eso, en el que los museos retornan el catálogo digital, ¿cierto? Pero no necesariamente el objeto material. Pero todos estos proyectos de retorno digital que las comunidades deciden participar de todas maneras, porque en el fondo es la única opción que tienen en este minuto, todos esos proyectos de retorno digital están siendo documentados en sus archivos Mukurtu. Entonces suben el catálogo, suben estos objetos, pero los retitulan, los redescriben, los renarran. Además, les añaden conocimiento tradicional y narrativa cultural y ellos deciden si quieren compartir esta información con la institución de vuelta, ¿cierto? Con los museos o con los archivos. Y ahí se forma ese trabajo colaborativo, ¿cierto? O sea, no puede ser simplemente tú me das, yo te doy, sino que hay un compromiso. Y generalmente yo lo que recomiendo es un compromiso por escrito, o sea, un memorándum de entendimiento o de colaboración, ¿cierto? En el que se establecen todas las condiciones para esa colaboración, para que en el fondo las comunidades sean siempre quienes controlan qué se devuelve a la institución en términos de conocimiento y qué se mantiene y cuál va a ser la retribución, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también existen las etiquetas de conocimiento tradicional, las traditional knowledge labels, que no son legalmente, ¿cómo se dice? Binding, no son licencias legales, ¿sí? Pero son también estas como etiquetas digitales que entregan más información sobre cuál es la manera apropiada, ¿cierto?, de usar, de utilizar o de ver incluso estas colecciones que ya están circulando online, que ya están en el dominio público, que ya están en estos museos, en estos archivos y que no hay posibilidad en el fondo de sacarlos de circulación por diferentes políticas o regulaciones de las mismas instituciones. Entonces, estas etiquetas que las mismas comunidades pueden readaptar en el fondo y renombrar también van
por ejemplo, las que está usando la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos para la colección de estos audios Passamaquoddy y de otras. Bueno, hay más ejemplos ahí que yo les puedo compartir, pero eso es esas etiquetas están ayudando bastante con el tema de la apropiación del conocimiento tradicional, etcétera. Y tienen también etiquetas bioculturales también para el tema más, la biopiratería y también el ADN y qué sé yo, cosas así, genealogía y también para el tema de, ¿cómo se dice? De, bueno, semillas y qué sé yo, todo este tema de soberanía alimentaria y qué sé yo. Así que hay iniciativas, ahora, no son, de nuevo, también, no son de la noche a la mañana, o sea, estas tienen que ser implementadas por estas mismas instituciones y validadas por estas instituciones para que en el fondo sean efectivas, ¿cierto? Entonces, hay un trabajo arduo que se tiene que hacer en colaboración entre las comunidades, entre las comunidades, estas nuevas iniciativas digitales que son, de todas maneras, em, tienen mucho que ofrecer, ¿cierto? Pero a la vez también son las instituciones, ¿cierto? Las que tienen entonces este círculo colaborativo, el que se tiene que establecer para que todo esto funcione de manera más fluida, ¿cierto? Sí, qué interesante. Creo que tienes otra pregunta, Angie. Bueno, quería preguntar si hay como casos concretos en museos, porque hay museos, ¿no? En Alemania, en Viena, que tienen patrimonio mapuche, y si hay casos concretos de objetos que estén mapeados. Y también quería saber el perfil dentro de las comunidades, de la gente que se involucra, si hay jóvenes, o sea, cómo es el asunto Mm, de los jóvenes, por ejemplo, con la mm, gestión y la identidad, si hay conflicto o si más bien hay deseo de inscribirse como mapuches. ujú. O sea, habían dos O preguntas. sea, ya la primera pregunta es rematriación, ¿cierto? O sea, el Ya, mapeo. Sí. sí, rematriación, ¿cierto? Sí, y el mapeo en el fondo, como si hay colecciones de museos que han sido como catalogadas bajo Mukurtu y que se puedan hacer Mm, estos vínculos, ¿sí? Sí. Sí, repatriación, sí. ya. Bueno, sí, acá en Estados Unidos. No sé en Chile, o sea, específicamente colecciones mapuche fuera de Chile, no sé qué tanta repatriación ha habido. Em, sí sé y he trabajado con comunidades en Rapa Nui que están repatriando o rematriando. Em, También comunidades Licanantay en el norte de Chile que también han rematriado específicamente de universidades, pero también estos proyectos como bien cerrados en el fondo. Cahuéscar, que también han rematriado desde, creo que museo, no sé, pero por ahí, por donde ustedes están, o sea, preguntaba en Viena o no sé, ¿dónde? En Suiza, de Suiza, ¿cierto? O sea, hay proyectos de rematriación en Chile. Ahora, acá es diferente, porque en Estados Unidos hay una ley de rematriación o de repatriación, ¿cierto? Es el único país del mundo que tiene una ley de repatriación. Entonces, en el fondo, y esta ley está activa se pasó o sea, se creó, no sé cuál es la palabra, en 1993, o sea, ya lleva muchos años. Y lo que hace es que obliga a todas las instituciones financiadas por el Estado, o sea, instituciones públicas, o sea, museos públicos financiados por el Estado, universidades, archivos no caen dentro de la ley. Pero sí archivos si es que están dentro de los museos. Entonces eso también es como, bueno, entonces les obliga a primero documentar, o sea, les obligó en esa instancia, en 1993 y bueno, hasta el día de hoy, a documentar todas las colecciones que tienen que ver o que están relacionadas con población indígena. O sea, todas las colecciones, restos humanos, objetos patrimoniales, funerarios, sagrados, patrimonio cultural, que tengan alguna conexión o que supuestamente provienen de comunidades indígenas. Tuvieron que hacer todo ese inventario, desde ahí consultar con las comunidades y definir en el fondo a qué comunidad pertenece cada colección y qué sé yo, un proceso también larguísimo. Hasta el día de hoy
miles de restos humanos siguen en las universidades y en los museos y no se han rematriado a pesar de esta ley, siguen siendo usados para la ciencia y qué sé yo, pero al mismo tiempo son otras y eso es lo que les comentaba brevemente, los requerimientos de evidencia para que las comunidades puedan reclamar estos restos humanos, estos ancestros, estas pertenencias y estos objetos es también arduo. O sea, en el fondo, primero que todo, la ley solamente permite rematriar a comunidades federalmente, a naciones indígenas federalmente reconocidas. Entonces ahí está el tema de la ley, entre que la ley, el archivo, la evidencia, cómo se siguen en el fondo limitando la una a la otra, ¿cierto? O sea, solo las comunidades federalmente reconocidas por el Estado pueden participar de este proceso de repatriación, lo que limita la repatriación de cientos y cientos de objetos. O sea, por ejemplo, las comunidades con las que yo trabajo en Boriqué, en Puerto Rico, la Asociación de Mujeres Indígenas de allá, bueno, Puerto Rico es una colonia, ¿cierto? O sea, es como un sitio, como se le llama, no incorporado. Es una colonia territorial de Estados Unidos. Entonces, a pesar de que es considerada parte de Estados Unidos, las personas tienen ciudadanía estadounidense, ¿cierto? Pero no pueden votar, por ejemplo. Entonces, pero también las personas indígenas en Borique, en Puerto Rico, taíno o primeras naciones boricua, no son consideradas indígenas porque la ley de reconocimiento federal dice que solamente personas indígenas del continente de Estados Unidos son personas indígenas. Entonces, hay todo un entramado que estoy estudiando y que en el fondo es cómo la ley, el archivo y la evidencia se complementan una a la otra y limitan en el fondo la manera en la que las comunidades pueden participar de estos procesos. Ahora, sí, acá en Estados Unidos, por esta misma ley, las naciones federalmente reconocidas por el Estado han repatriado, y se ha repatriado bastante. O sea, yo he participado de muchísimas visitas que vamos con las comunidades, vamos al Smithsonian, a todos los museos, al antropológico, al de historia natural, al Museo del Indio Nativo Americano, etcétera. Van, visitan las colecciones, se hacen las consultas, en el fondo se hace el match o se identifica la afiliación cultural, que esa también es una de las limitaciones más grandes de esta ley de repatriación, es que el museo en el fondo y la comunidad tienen que identificar la afiliación cultural. Tiene que haber evidencia y preponderancia de la evidencia de que ese objeto o ese ancestro realmente le pertenece a esta comunidad específica. Y ahí es donde entra también todas estas otras historias del despojo que limitan establecer esa afiliación cultural, ¿cierto? Y lo que no se establece como afiliación cultural queda como inidentificable. Y eso se lo dejan los museos, en el fondo, no se repatría. Ahora, a pesar de esta ley, yo diría que desde que empezó la digitalización y todo eso, y desde que esta ley empezó a operar, hay un tema ético que yo debo rescatar. O sea, yo creo que no hay museo hoy en día que no sienta que es su obligación, al menos aquí en este país, devolver o empezar algún proceso de colaboración con las comunidades indígenas. Y tú lo ves de miles de maneras, o sea, en el fondo, que hay algunas muy simbólicas que también, debo decir, no son necesariamente efectivas y que lo hacen como para estas como movidas, movimientos, se dice en inglés, moves towards innocence, o movidas así como para simplemente lavarse las manos, ¿cierto? Que es crear estos cargos, ¿cierto? En los museos, cargos de encargado de descolonización en el museo ahora se llama The Museum of Us, el Museo de Nosotros, pero solía llamarse el Museo del Hombre en San Diego, museo gigante. O vemos el Quabran Lee, ¿cierto? También, que tiene todo un departamento de no sé qué, de descolonización y qué sé yo, pero vemos también que las iniciativas son mínimas, o sea, ¿qué significa tener estos cargos ahora en estos museos, cierto? ¿Qué significa tener en tu página web toda una descripción maravillosa, cierto? De lo que significa descolonizar los museos y qué sé yo, si es que solamente está, o sea, si este proceso no es solamente de... ¿cierto? Llenar una página web o tener un reconocimiento, ¿cómo se dice?, de tierra, ¿cierto?, de territorio en tu email o en tu página web o qué sé yo, o contratar 5 personas indígenas para que trabajen en tu museo. Esto es un trabajo arduo de realmente como decía, de cambio de paradigma, ¿cierto? Entonces yo creo que son muchas las cosas que están en juego en este minuto, pero como les decía, acá en Estados Unidos hay una presión ética, moral, diría yo, que está bastante presente. Sin embargo, la Universidad de California en Berkeley tiene todavía miles de restos humanos en sus bodegas, etcétera. O sea, no es
tampoco algo que, justificados por esta idea de no identificados, ¿cierto? Entonces, eso fue como una respuesta gigante con muchos ángulos, perdón, que me desvié. Perfecto. Eh, bueno, sí, y me imagino, no sé si quieres hacer una pregunta tú. ¿No? ¿Sí? Bueno, no sé hasta qué punto te quieras referir a esto, pero en qué medida también como este cambio de paradigmas que toman tiempo se ven contrarrestados con estas nuevas políticas institucionales, cuál es el choque ahí, hay peligro como de estas colecciones, de esta resignificación de los documentos. Mira, en términos archivísticos, o sea, yo creo que es más difícil el cambio de paradigma que en lo que le estaba hablando de los museos, porque en el fondo, a ver, acá hay un tema que yo siempre digo, o sea, yo creo que en términos de las políticas que están como estableciendo los museos, por ejemplo, lo que les decía yo de la de como el retorno digital, en el fondo, o sea, el retorno digital para mi gusto es un proyecto político, o sea, en el fondo es lo que a mí me preocupa del retorno digital, a pesar de que veo cómo beneficia a las comunidades y que las comunidades mismas son las que quieren iniciar esos procesos, es que retrasa el retorno físico, material de las colecciones. O sea, en el fondo es como un paso muy conveniente para las instituciones, eh, eh, como para, en el fondo, claro, como decía, retrasar en el fondo la repatriación material de todas estas colecciones, ¿cierto? Por otro lado, muchas comunidades no pueden repatriar, no pueden rematriar, o sea, no tienen la infraestructura para rematriar, no tienen, en muchas comunidades, por ejemplo, de acuerdo a sus creencias, no pueden volver a traer objetos que han sido sacados de su tierra, en el fondo, o ancestros que han sido removidos, o objetos que han sido ya, que están albergados en bodegas, de acuerdo a protocolos que no son necesariamente los que ellos hubieran seguido, ¿cierto? Entonces, también hay un rechazo, un rechazo a este proceso de repatriación porque en el fondo no pueden repatriar. Y en ese sentido hay instituciones que establecen ciertas colaboraciones de visita y tienen esto, acá hay varios museos que tienen ya, eh, ¿cómo se dice? Como habitaciones, como cuartos específicos en los cuales, indígenas, ¿cierto? Entonces, en estas como habitaciones grandes que las comunidades pueden traer sus colecciones hacia esa habitación y estar con ellos y pueden, ¿cómo se dice?, quemar salvia, hacer su ceremonia. O sea, han habido estos como acuerdos, ¿cierto? Hay bastante de esas instancias acá. Em, pero pero como digo, o sea, yo creo que lo que falta es, y eso es lo que, o sea, o sea, yo creo que lo que falta es más práctica. O sea, en el fondo vemos como en Australia, por ejemplo, se están usando los árboles en la corte, ¿cierto? Para casos de ancestralidad también y de tierra o de título. Entonces, yo creo que a medida que vamos viendo la manera en la que eh, y esto es lo que pasa, que quizás no es tan fácil, ¿cierto?, descolonizar la institucionalidad, ¿cierto?, o las leyes o las políticas públicas. Pero lo que tenemos que empezar a pensar es que este paradigma pueda descolonizar la mente de las personas que trabajan en definir estas políticas, estas estrategias y estas como institucionalidades, ¿cierto? O sea, yo creo que a poco, y eso es lo que ha ido pasando con los museos acá, por ejemplo, y es que es que las generaciones se han ido renovando. Entonces, cuando las generaciones más jóvenes entran con nuevas ideas y esas ideas se empiezan a institucionalizar, entonces yo creo que hay un proceso que también tiene que ver con educación, ¿cierto? Que se está enseñando, por ejemplo, en los programas de archivos. ¿Qué se enseña? O, por ejemplo, en el programa que yo estudié, mi doctorado en información, estudios de la información en UCLA, es esto, es esto. Es justicia social, es justicia informática, es, eh, es diversidad, inclusión, equidad de la información, o sea, es todo esto. Es la violencia, es analizar la violencia de los algoritmos, desde la violencia de los algoritmos hasta la violencia de los museos. Entonces,
es en el fondo, si seguimos educando en los programas, en estos programas que tienen que ver con información, con datos, con museos, con archivos, sobre estas realidades, yo creo que eso generaría un cambio profundo. O sea, yo a mis estudiantes en el programa donde yo enseño en estudios globales, yo tengo este curso de archivos, poder y liberación, que les cambia la mente, porque en el fondo esa es la educación en el fondo que te cambia el paradigma, esa es la educación que te empieza a formar de manera que tú ya no ves los documentos de igual manera. O sea, tú ya no ves la información o el documento escrito de igual manera. Tú ya estás siempre hipervigilante, ¿cierto? Siempre diciendo, oh, ¿de qué manera el colonialismo afectó acá? El colonialismo de poder de Quijano, el colonialismo interno, el colonialismo de asentamiento, en el fondo. Todas estas maneras en las que estos documentos han sido impactados por esas formas de colonialismo y las violencias que las comunidades han tenido que vivir debido a estas violencias, ¿cierto? Entonces, yo creo que la educación es un punto importantísimo en estos programas y de esa manera somos responsables. Em, por otro lado, también las iniciativas que empiezan en un lugar quizás también difundirlas de manera que puedan ser válidas en otros. Por ejemplo, acá los protocolos de los archivos indígenas, los protocolos de los materiales nativoamericanos, Native American Protocols for Indigenous Archives o algo así, claro, no son ley, como la ley de repatriación, ¿cierto? Pero sí es algo que la mayoría de los archivos, o sea, tiene presente que existen y hay políticas de archivos ya establecidas, definidas por las mismas comunidades indígenas, ¿cierto? Que un poco dictan la manera en la que estos archivos debieran al menos compartirse, ¿cierto? Con estas comunidades. Y muchísimas gracias por tu respuesta. No sé si alguien quiere hacer... Sí, Chimo. Pues yo quería preguntar que, bueno, ya me parece impresionante todo el trabajo para crear esas evidencias alternativas, pero hablábamos también, surgía lo del tema de crear como relatos alternativos, entonces me preguntaba si después de ese trabajo, digamos, de creación de todas esas evidencias, si desde esas comunidades, en algunos casos al menos, se trabaja en la construcción de un relato integrador de la historia de esa comunidad y si ese tipo de relatos, si se están dando, podrían servir, por ejemplo, de cara a cuestiones como de reconocimiento. Porque yo tampoco sé cómo funciona eso, si es importante solo tener esas evidencias y plasmarlas de cara a una comisión que establece ese tipo de reconocimientos, o si ese relato integrador tendría un peso. Y si es así, ¿cómo se construye? Sí, o sea, como les decía, eso es lo que está sucediendo con estos archivos Mukurtu que las comunidades están creando. O sea, los fernandeños Tatavian, por ejemplo, después de ese rechazo de su petición, lo que hicieron fue empezar su archivo Mukurtu y pusieron, y yo los ayudé también a poner todo ahí. O sea, todos los certificados de las misiones, todos los certificados de nacimiento, de matrimonio, de muerte, etcétera, están todos ahí. Todos los casos legales, todos los casos de tierra, todo lo que se ha escrito sobre ellos, absolutamente todo. Es que tú no sabes el trabajo, es mucho trabajo el que estas comunidades tienen que realizar para reunir toda la evidencia que se requiere para su caso. Entonces, como te decía, esa misma ya recopilación de todos estos documentos, tenerlos todos en un mismo lugar, pero a la vez renarrarlos para que esa narrativa le haga sentido a la comunidad, para no tener que, en el fondo, porque acá lo que en el fondo la comunidad tiene que hacer, especialmente en el caso de los fernandeños Tatayan, por ejemplo. El problema puntual acá es que, y que no hablé de esto mucho porque es más conceptual, pero el problema acá es que la manera en la que Estados Unidos o la que esta ley define tribu histórica o comunidad indígena histórica contradice completamente la manera en que la comunidad fernandeño Tataviam se originó. O sea, es una historia diferente. O sea, en el fondo, esta ley federal define historicidad o continuidad o existencia o autenticidad indígena de manera que contradice la manera en que específicamente las tribus acá en California, por ejemplo,
se han formado la historia de estas tribus acá en California, porque la manera en la que la conquista operó acá en California es totalmente diferente de la manera en la que la conquista operó en el este de Estados Unidos, cerca de Nueva York y todo ahí donde llegó el primer barco y es totalmente diferente. Entonces lo que hace la ley es simplemente establecer una definición única y universal de lo que es una tribu histórica en Estados Unidos. Entonces lo que tiene que hacer la tribu que están las comunidades peticionando para el reconocimiento federal es reescribir su historia, o sea, en el fondo, escribir su historia por primera vez, porque no ha sido escrita de manera certera nunca, ¿cierto? Entonces, escribir su historia para contrarrestar esa narrativa y para demostrar que la manera en la que ellos existen es única, ¿cierto? Y que es... em, que existen desde antes de 1900 y que existieron durante el tiempo de las misiones y después de las misiones y que siguieron existiendo y que siempre se reunieron y que siempre celebraron esas ceremonias y que siempre se juntaron en el cerro a comer todos juntos en esa tierra donde volvían todos los años, y aunque se tuvieron que casar con personas de diferentes tribus y esta exogamia en el fondo, que es también algo que limita su petición, por ejemplo, que siguen practicando los mismos conocimientos tradicionales o sea, toda esa continuidad es la que tienen que documentar y para eso están usando estos archivos en el fondo, para añadir en el fondo no solamente todos estos documentos como oficiales, que son los que son requeridos por este criterio de evidencia de la ley de reconocimiento federal, pero también todo lo que ellos están trayendo para, no solamente para contrarrestar, sino también para suplementar, ¿cierto? Entonces, sus historias orales, sus fotografías, sus imágenes, todo tipo de organización, las minutas de sus reuniones, o sea, absolutamente todo lo que te puedas imaginar está siendo albergado en estos archivos Mukurtu y lo están presentando con sus casos. No es lo único que pueden presentar. O sea, al mismo tiempo tienen que presentar estos dossiers físicos, escritos, impresos, con estos miles y miles de documentos, pero en el fondo lo que están esperando, o sea, lo que se espera es que al tener toda esta información, toda esta contrainformación documentada en un archivo digital, en este caso como Mukurtu, ¿cierto?, pueda en el fondo darle cierta legitimidad a esta como evidencia alternativa que están agregándole a su caso. Muy interesante. No sé si que... Yo tengo una sí. última pregunta, una curiosidad. Em, Tenía curiosidad sobre el acceso a estos archivos digitales, ¿no? Porque me parece muy interesante esta idea, que si lo he entendido bien, de privacidad también como poder, ¿no? En algunos casos. Ujú. Me hace pensar a las sesiones de esta mañana en las que se veían relaciones diferentes con las instituciones, ¿no? Pues a veces había colaboración, a veces conflicto, o no quererse identificar o dejar tus propios archivos a la institución. Y pues nada, quería saber más cómo, imagino que cambiará de caso en caso, también el tipo de acceso, el nivel de acceso, pero tenía curiosidad sobre esta cuestión del Sí. acceso a los archivos. Sí, como tú dices, o sea, es caso a caso. Hay comunidades que tienen su archivo abierto, público, y que puedes ver absolutamente todo, que está online y que es como, te lo encuentras como una página web, ¿cierto? O sea, buscas el nombre del archivo y vas a poder acceder a absolutamente todo. O sea, hay comunidades, por ejemplo, y generalmente este es el caso, que comunidades prefieren comenzar su archivo de Mukurtu con objetos o información que no es necesariamente sensible, o sea, con colecciones que no son culturalmente sensibles, para que pueda ser público en el fondo, porque, y esta es una pregunta que se quedó en el tintero, el tema intergeneracional, el tema de las juventudes y de las personas más jóvenes. O sea, para mí Mukurtu, o sea, es una herramienta política, social y cultural. O sea, es una herramienta que también permite esta intergeneracionalidad. O sea, definitivamente son los miembros más jóvenes de la comunidad los que se encargan generalmente del archivo, pero ellos no tienen todo el conocimiento, ¿cierto? Entonces tienen que juntarse con los abuelos, las abuelas y los representantes como culturales de más edad, ¿cierto? Para en el fondo reunir esa información que va a ir en el archivo. Ahora, esas historias generalmente son privadas, ¿cierto? Entonces ahí es donde también
y que también muchas de ellas tampoco, no todos los miembros de la comunidad tienen el privilegio de acceder a toda la información. Generalmente la información en estas comunidades indígenas es compartimentalizada, entonces mujeres pueden ver una cosa, hombres pueden ver otra, los más jóvenes pueden ver esto, los más ancianos pueden ver otras cosas, entonces, bueno, y de ahí también el público en general, etcétera. Pero sí estas son también herramientas educativas, ¿cierto? Entonces, para muchas comunidades, estos sitios, estos archivos digitales, Mukurtu, es lo que están usando para educar a la comunidad. O sea, estos somos nosotros. No somos lo que dice el Archivo Nacional, no somos lo que dice el archivo de esa universidad, no somos lo que dice ese antropólogo o ese arqueólogo. Estos somos nosotros. Entonces, quieren usarlo de manera pública, pero, y esto es lo que pasa, que ese blanco y negro o todo público o todo privado no es una realidad, ¿cierto? Entonces, para la mayoría de las comunidades, algunas cosas son públicas y otras son privadas. Entonces, lo que les permite hacer Mukurtu es tener ese control, en el fondo, de hacer esta colección pública mientras esta otra es privada, ¿cierto? Y tener esos protocolos, porque los protocolos son establecidos de manera granular. En el fondo, cada ítem en tu archivo Mukurtu tiene un protocolo asignado. Entonces, no es como que la colección entera caiga bajo una categoría específica, sino de privacidad o de lo público, sino que cada ítem tiene que ser definido por la comunidad como público o privado. Y eso es como la maravilla del archivo en el fondo, porque lo que hemos visto es que, claro, que las comunidades quieren usar estos archivos para educar y hacerlos públicos de esa manera, ¿cierto? Pero a la vez también quieren por primera vez poder documentar su conocimiento tradicional, sus saberes ceremoniales, sagrados, etcétera, que son privados, ¿cierto? Pero que solo algunos miembros de la comunidad pueden ver. E incluso, como te decía, dentro de la comunidad. Entonces se forman estas, como se llaman comunidades Mukurtu, que son como grupos administrativos, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en la tribu fernandeño Tatavian, por ejemplo, hay una comunidad que es el gobierno tribal. El gobierno tribal, o sea, su presidente, su secretaria, qué sé yo, los diferentes cargos administrativos, gubernamentales de la nación fernandeño Tatavian, porque ellos se consideran una nación, a pesar de no ser federalmente reconocidos por el Estado. Entonces, ellos tienen una comunidad administrativa en Mukurtu. Ellos definen el contenido que suben, definen cuáles son sus protocolos. Después hay una comunidad que es el programa de recursos naturales, por ejemplo. Entonces, el programa de recursos naturales, las personas a cargo de ese programa definen cómo se maneja la información dentro de esa comunidad o comunidad administrativa. Después hay un grupo que es público, o sea, todo lo que va en esa comunidad administrativa que se llama Fernandeño Tatavian Público es para todos para ver. Generalmente contenido más educativo, ¿cierto? Histórico, que ellos han producido, qué sé yo, también contrarrestando las historias coloniales y qué sé yo. Entonces, hay ese control de acceso, esa manera de controlar el acceso, de definir el acceso, porque no es solamente controlar, es definir el acceso a sus colecciones, es lo que hace de este archivo algo como realmente innovador. O sea, yo no veo ninguno, yo no conozco ningún otro archivo que exista que en el fondo que contenga todas estas características, ¿cierto? Que tiene Mukurtu en este minuto. O sea, y que beneficie de esa manera a las comunidades indígenas y la manera en cómo documentan su conocimiento tradicional. Pero claro, como tú dices, el acceso. ¿Y por qué? Porque también, y esto es lo que hablábamos un poquito al principio, de la desconfianza, ¿cierto? O sea, acá hay un proceso de regenerar confianza en lo digital, en lo que circula online. O sea, obviamente los ancianos, los abuelos de las comunidades, o sea, no quieren saber de su conocimiento circulando online. Entonces, es un trabajo que yo voy, me quedo todo el fin de semana, a veces toda la semana, trabajamos mucho, 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 en días enteros en los que yo solamente escucho, o sea, no, ni siquiera, días que me tengo que ir a la casa o al hotel porque no puedo escuchar las conversaciones que están teniendo en términos que son culturalmente sensibles o qué sé yo. Entonces, es un trabajo súper, y ahí es donde entran también las generaciones más jóvenes, de convencer a los de más edad, en el fondo, de que que esto es algo que necesitan y qué sé yo, y ahí es donde se generan estas conversaciones intergeneracionales que son sumamente generativas y productivas, sí. Gracias, muy Sí, interesante. muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. Yo creo que ya vamos terminando, pero te agradezco y te agradecemos mucho, María, por tu presentación. Realmente como que cierra muy bien la jornada. Sí, es como un ejemplo muy concreto de esta construcción histórica como más comunitaria, compartida, sí. Así que estamos muy contentos.
Gracias por la invitación y por las preguntas. Sí, estoy muy bien y estamos en contacto de todas maneras. Muchas gracias. Chao, Que cuídense. vaya muy bien. Espera. ¿Sí? Ah, Ah, Sí, para que ¿todo bien? Eso. Gracias. Sí, que vaya muy bien. Gracias, igual. Sí, chao. Vamos.